educación. ¿Bien? Contexto, el reclamo razonablemente a tiempo presupuestal. Hoy nos va a acompañar un doctor de Historia de la Educación en Uruguay. Y lo primero que me vino a la mente cuando leí, entre otros títulos, ¿no? Esto fue, ¿cuál es la verdadera historia de la educación del Uruguay? Porque de un tiempo a esta parte conocemos la crisis y en el imaginario está aquello de que hubo una época dorada. ¿Cuándo? ¿Cuándo se perdió? ¿Cómo es la historia del presente? Y después sí, por supuesto, los paros, lo coyuntural, el presupuesto y el tema del cambio de gobierno y el cambio de las gobernanzas en la educación. Repasemos lo que decían los sindicatos. FENAPES comenzará este martes una serie de paros y movilizaciones por reclamos que se realizarán en torno a temas como la exigencia del 6% del presupuesto que se votará en los próximos días en el Parlamento Nacional para la enseñanza. Además, los profesores de secundaria piden un 1% del presupuesto para innovación e investigación. Desde FENAPES se señaló que los paros de esta semana serán rotativos por zonas del país y por 24 horas. Recordar que a partir de mañana martes, con paros regionales de 24 horas, comienzan las actividades donde van a estar parando particularmente FENAPES y ATES, en el día de mañana lo que es el litoral norte, con un acto en la ciudad de Tacuarembó, el día miércoles lo que es el este del país, con una actividad en la ciudad de Minas, y el día jueves lo que es la región centro-sur, con un acto aquí en la capital de Montevideo. El directivo de FENAPES, José Olivera, destacó algunos de los motivos que llevan a esta serie de movilizaciones. A pesar de todavía contar con información incompleta, yo creo que la posibilidad es una certeza que va a haber un ajuste estructural. Las fuerzas políticas gobernantes, hoy de la coalición que lleva adelante el timón del Estado, lo dijo desde la campaña electoral, un ajuste fiscal de 900 millones de dólares, que en su momento nosotros dijimos que eso iba a ser posible solamente sobre la base de recortes presupuestales en áreas claves para la vida del país, como educación, salud, vivienda, asistencia social, de que eso iba a afectar el trabajo y los puestos de trabajo dentro del Estado para desarrollar sus funciones y también iba a implicar rebaja salarial. Bien, antes de ir a nuestro invitado en piso, voy a hacer un contacto telefónico con Javier Iglesias, dirigente de ADES Montevideo. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por su tiempo. Esto es una propuesta, esto es un reclamo a la luz del presupuesto, es un reclamo, una vuelta a poner sobre la mesa el no a la LUC. ¿Qué tiene de contenido realmente esta serie de movilizaciones? Bueno, digamos, la plataforma de los paros, la movilización que se va a desplegar toda esta semana, que en realidad empezó el día 14 con un paro parcial para adherir a la marcha estudiantil, que fue multitudinaria. Sí, sí. Según los medios, había más de 10.000 personas marchando el día viernes. Tiene que ver con todo eso que usted decía, los reclamos presupuestales, también digamos, el combate a la ley de urgente consideración, que tiene un plan de desmantelamiento de la educación pública, y que se complementa con esto, con el presupuesto y también el anuncio de una reforma educativa que lo que haría sería ajustar, digamos, el formato de educación a un presupuesto mucho más mermado que en los últimos años. Bien. ¿Qué valor le dan al contexto o la coyuntura que está viviendo el país y el mundo? Hablo de COVID, por supuesto, pero de sus consecuencias concretas y en lo que tiene que ver con educación, no solo con el aspecto social, sino también el académico, ¿no? ¿Es un año para realmente hacer tanta movilización o es un año para acompañar? Bueno, a ver, la propuesta de ley presupuestal, que sea un año presupuestal, no es algo que dependa de nosotros como sindicato, como trabajadores. Eso está clarísimo, sí, sí. Y la propuesta presupuestal es para 5 años. Digamos, las circunstancias que se han dado durante este año tan particulares, desde luego, no han sido elegidas por ninguno de los actores sociales, ni por nosotros, ni por el gobierno, ni por los estudiantes, ni por nadie. Son las que tenemos. O sea, en la medida que se anuncia públicamente un presupuesto que va a contener una cantidad de recortes, porque esto es algo que las propias autoridades han salido a plantear. Hay una nota a Juan Gavito Sóboli, consejero del CODICEN, de hace 10 días más o menos, donde no solamente reafirman que va a haber un recorte importante,
sino que incluso lo focaliza directamente sobre las horas docentes, diciendo que no entiende lo que él entiende como un supuesto exceso, digamos, de horas docentes. Por lo tanto, creo que es más que lógica la reacción de los trabajadores y también del movimiento estudiantil, que masivamente ganó la calle el día viernes, en rechazo a esta política de ajuste. Ahora, ni el gobierno anterior llegó al 6%. ¿No será un poco demandante de más plantear este objetivo en este contexto? A ver, primero, nosotros como sindicato fuimos muy críticos con el gobierno anterior. De hecho, capaz que ustedes recuerdan que en el año 2015 el gobierno de Tabaré Vázquez decretó la esencialidad contra la huelga de profesores. Sí, sí, sí. O sea, si hubo, digamos, un sector, una organización, el movimiento sindical que actuó con independencia política frente al último gobierno, fueron justamente los profesores, ¿no? O sea, que nos movilizamos, que fuimos 2 veces a la huelga en el caso de Montevideo. Y obviamente sí, nosotros reclamamos que como mínimo se llegue al 6% del PBI, que es un estándar internacional que tampoco lo inventamos nosotros. Bien, pero si no se pudo llegar en época de bonanza, ¿cómo esperan llegar en este momento? ¿A quién hay que ahorcar? Bueno, primero que la idea de que en tiempos de crisis, ¿no?, el Estado debe retraerse y debe recortar, es una concepción que ni siquiera todos los economistas acompañan, ¿tá? O sea, el otro día el presidente de la República citaba a John Maynard Keynes. Justamente las políticas keynesianas van en el sentido opuesto del recorte en un momento de crisis. Entonces, no hay que asumir que por un problema económico, por una cuestión de crisis, automáticamente los gobiernos, los estados deban recortar el gasto, ¿no? Creo que yo empezaría por ahí. Pero además, esos justamente son puntos de vista de economistas, ¿no? Y el gobierno está alineado en un sentido. ¿Cómo, perdón? Y el gobierno tiene su libro, digamos. No, por eso, pero es discutible, justamente. Por eso es una democracia y podemos discutir los lineamientos del gobierno y cualquier otro. Y el gobierno puede discutir lo que planteamos nosotros, obviamente, claro. Sí, es un sistema democrático que admite el debate, la discusión. Pero además, en el caso de educación, hay una promesa electoral del actual gobierno de que no se iba a recortar el gasto, de que no se iba a empeorar las condiciones de trabajo. Previo a la pandemia, ¿no? Claro, pero usted me dice, ¿no?, que a partir de usted quiere justificar a partir de la pandemia un recorte presupuestal que va a afectar todo el quinquenio. O sea, ni siquiera está la previsión de decir, bueno, momentáneamente, o sea, acá en realidad la política de recorte... Bueno, eso le iba a preguntar. Eso le iba a preguntar. El diálogo llegó a un punto, aspiran poder llegar a un punto de que nada sea definitivo justamente y que atento a la evolución no solo de la pandemia, sino de todo lo que es la actividad económica en general, se puedan revertir algunas decisiones, aunque estén incluidas en el presupuesto? Nosotros vamos a reafirmar la necesidad de que la construcción de un proyecto educativo en cualquier país del mundo, y en particular en Uruguay, tiene que partir de la base de generar los recursos necesarios para ese proyecto educativo. Y el piso para esos recursos sigue siendo, insisto, es un estándar internacional, es una cosa que hayamos inventado los sindicatos de la enseñanza y el movimiento estudiantil, el cálculo del equivalente al 6% del PBI como mínimo como presupuesto educativo. Y si no, seguimos reclamando eso, y también reclamamos que en un proceso de crisis no sean los trabajadores los que paguemos la crisis, ¿no? O sea, insisto, es parte de la discusión, digamos, macroeconómica. Sí, exacto. Pero no es el único camino a seguir, es el de recortar. Bien, la pregunta es, en caso de que efectivamente, no se llegue a un acuerdo, ¿qué proponen? O sea, nosotros apostamos, pero a ver, nosotros como sindicatos... Porque ya es un año que muchos consideran que, a nadie le gusta decir un año perdido, evidentemente, ¿no? Porque además ha tenido ganancias desde otras perspectivas que jamás nos imaginamos, más con capacidades blandas, ¿no?, de adaptación, que de, tal vez, académicas concretas. Pero bueno, todo suma. Igualmente pregunto, si a la falta de obligatoriedad de los cursos, si a las grandes brechas, ¿no?, que se generaron desde que empezó la pandemia, justamente por el acceso mayor y menor a la tecnología, por el acceso a la presencialidad o no, dependiendo de los chiquilistas, un poco dependen de los padres, ¿no?, que deciden los padres. Ya si había diferencias, si había inequidades, obviamente este año se están agravando. ¿Van a sumar más paros? Pero a ver, son situaciones que son diferentes, ¿no? O sea, por un lado, la cuestión pedagógica de este año, no solamente que hemos planteado varias veces a las autoridades la necesidad de discutir seriamente un plan pedagógico para este año, ¿tá? Y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Ha habido también, por parte, por ejemplo, de salas liceales, en el caso, por ejemplo, de los planes nocturnos, Plan 94, propuestas que han sido desconocidas por las autoridades, que han resuelto por fuera
de que los colectivos docentes han propuesto, por ejemplo, para cerrar los semestres de los planes 94, 2013, que son planes que funcionan con extraedad y semestrales. No sé si me escucha ahí, perdón. Sí, perfecto, sí, sí. Perdón, porque se entró un sonido en la comunicación. O sea, desde el punto de vista pedagógico, no solamente que hemos pedido la necesidad de dialogar, hemos hecho propuestas que han sido desconocidas como docentes, como profesionales, mucho más que como trabajadores sindicalizados, y no han sido escuchadas. Desde el punto de vista presupuestal, a ver, yo puedo entender, usted me dice, bueno, hay un año especial, coyuntural. Ahora, la realidad es que a partir de los anuncios del gobierno, a partir del año próximo, lo que va a ocurrir en los liceos es un daño mucho más grande de cualquier paro que podamos hacer nosotros. Porque cuando dice el consejero Gavito que van a recortar 50.000 horas en secundaria, lo que está diciendo es que a partir del año que viene va a haber menos grupos de clase, por lo tanto va a haber más estudiantes por grupo, va a haber menos horas docentes, va a haber menos adscriptos, menos funcionarios, menos auxiliares de servicio, menos funcionarios administrativos. O sea, va a generar una situación de empeoramiento muy grande realmente en los liceos y que va a provocar muchísimo más daño que cualquier medida de paro que podamos hacer para poder defender los reclamos, para poder organizarnos, para poder salir públicamente a reclamar. Entonces me parece que no podemos, digamos, comparar una cosa con la otra. Nosotros en realidad estamos en esta medida de paro, entre otras cosas, porque el anuncio del recorte es público y es por parte de las autoridades. Insisto, lo quieren focalizar concretamente sobre la tarea docente. Bien. ¿Cómo sigue la situación, Iglesias? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo está el diálogo? ¿Cortado? ¿Auspicioso? A ver, acá están funcionando instancias, digamos, formales, en donde concurren CODICEN, concurre parte del Poder Ejecutivo, que van comunicando, en parte en cuentagotas, porque supongo que además, como tienen que recortar, deben estar tratando de ver dónde y cómo van a recortar, ¿no? Supongo yo que es eso lo que demora, ¿no?, el trasladar las cifras a los trabajadores, que van largándose como en cuentagotas. Ahora, no parece haber una instancia realmente de negociación. O sea, nosotros apostamos al diálogo, apostamos a la negociación siempre. Ahora, es claro que en este panorama, donde nos están diciendo que el año que viene va a haber 2.000 profesores menos que van a poder elegir ahora, fíjense lo que implica eso, no solamente para nosotros, hasta para la economía de determinados lugares del país. Estamos hablando de una ola de despidos realmente brutal el año próximo, en el caso de los docentes, y esto lo dicen consejeros, no lo decimos tampoco nosotros como sindicato, ¿tá? Son declaraciones públicas que han tenido consejeros del Consejo de Educación Secundaria. Nosotros obviamente nos vamos a movilizar como lo haría cualquier trabajador. O sea, nosotros apostamos al diálogo, apostamos a poder negociar. Ahora, de momento, efectivamente, no hay realmente una negociación. Lo que hay es comunicar resoluciones que se adoptan, ¿verdad? Y que, bueno, uno debe ceñirse a eso. Lo que apostamos, primero que nada, es a que el gobierno cumpla su promesa electoral en relación a la educación, que efectivamente se generen las bases para crear, digamos, para poder proyectar un sistema educativo saludable, que realmente pueda responder a las necesidades de la población, y eso pasa por generar los recursos necesarios para que el sistema funcione, y no recortar, porque si bien es cierto lo que usted dice, el gobierno anterior quedó lejos de su promesa electoral del 6% del PBI, anda más o menos en el 4,4, más o menos entre la ANEP y la UDELAR, eso es más o menos en 2019 el porcentaje que había, o sea, quedó lejos del 6%. Crecimiento de la economía, ¿no? O sea, abismalmente distinto el escenario que se está viviendo hoy. Claro, pero fíjese usted que lo que se plantea para todo el quinquenio, no solamente para este año, es un retroceso incluso sobre esa cifra que era insuficiente. O sea, si lo que había era insuficiente, lo que se plantea ahora es un recorte sobre eso que era insuficiente. Y eso va a generar, insisto, condiciones tremendamente adversas, sobre todo de aprendizaje, y esto debería preocupar al conjunto de la población, no solamente a los profesores, a partir del año que viene. Definitivamente es una de las áreas con unos desafíos inmensos, en Uruguay y en el mundo, obviamente, ¿no? Iglesias, muchísimas gracias por su tiempo. A las órdenes. Bien. Entonces, ahora sigamos con nuestro invitado, Antonio Romano, doctor en Educación, director del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación, docente de Historia de la Educación en Uruguay. Un placer recibirlo. Muchas gracias, Victoria. Supongo que en la historia de la educación del Uruguay están estas cosas, ¿no? Cada uno hace su trabajo, los sindicalistas reclaman por sus derechos y es válido, las autoridades, ¿no? Cada uno en su rol. Sí, aunque no siempre, digamos, no siempre han existido, por ejemplo, en el caso de enseñanza secundaria, el mismo tipo de sindicatos, y en realidad uno podría decir de que el proceso de sindicalización a nivel nacional se dio en la década de los 60, y anteriormente las formas de representación eran más cercanas a los órganos profesionales que a los trabajadores, ¿no? Eso es un tema también interesante. ¿Eso es un cambio que usted advierte como positivo o negativo? No, yo en este sentido
en ese momento coexistieron en los 70 dos maneras de representación diferentes, ¿no? Una que acercaba más a la imagen de, porque eran profesionales universitarios, sobre todo en enseñanza secundaria. No nos olvidemos que en Uruguay la enseñanza secundaria estuvo en la universidad hasta 1935. Entonces se consideraban profesores universitarios que eran similares a como se podrían concebir los médicos, los ingenieros, los arquitectos, y que por lo tanto constituían de alguna manera una forma de organización que los representaba como profesores universitarios. Posteriormente, digamos, y sobre todo a partir de procesos con el avance de la crisis económica en la década de los 50, esa autopercepción fue generando como una distancia entre la representación que se tenía de cuál debía ser el lugar y por otro lado la realidad presupuestal. Los profesores no cobraban mes a mes. En ese momento se generaron nuevas herramientas. Por un lado no cobraban y por otro lado la representación era exclusivamente montevideana, que este es un punto interesante. Si ustedes ven, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria es una federación y que reivindica de alguna manera en forma fuerte la presencia del interior. Claro. Cosa que en ese momento no lo estaba, era un cogollo muy reducido y representaba solamente a un grupo, digamos, de universitarios cercanos a la capital, ¿no? Bien. Y hoy, FENAPES, más allá de su perfil de representatividad, ¿cuán lejos o cuán cerca entiende usted que está de la realidad, de la posibilidad? Bueno, a ver, yo creo que no tengo, digamos, en esto podría opinar como cualquier ciudadano, me parece que no tengo... Sí, o como docente. Como docente, efectivamente, pero como docente universitario, no en este caso como docente de enseñanza secundaria. Creo que el grado de distancia o no distancia respecto de la realidad depende ahí de la evaluación de la situación que cada uno tenga, ¿no? Y depende también de cuál considere que son los objetivos que se propone y los medios también para alcanzarlos. Porque a mí me parece saludable que un sindicato de la enseñanza no solamente piense exclusivamente en términos salariales y de la defensa de los intereses de los puestos de trabajo, sino también que piense por el futuro de la educación pública. Entonces, bueno, ellos entienden que sus reclamos tienen eso de fondo, ¿no? Como gran objetivo. bueno, pero no todos ¿Es debatible? Es debatible. A ver. Yo nunca escuché, por ejemplo, al sindicato de secundaria opinar sobre que somos el país, según los informes del BID, en América Latina, que tenemos el menor índice de egresados de secundaria, 29.8%. Y pongamos que en Argentina, que es la que nos sigue, está en 48. Bueno, por eso, entonces, por eso el sindicalista planteaba, crisis, si ya había deficiencias, pero estos no, la recortes pregunta van a es que si profundizarlas. solamente el sindicato está preocupado por, yo coincido contigo, por los recursos financieros y no está preocupado por la falta de eficiencia en la educación que hace que los chicos deserten y se vayan. Te van a decir que si van a reducir las horas docentes, va a No, total pero no del medro importa, de pero la nunca eficiencia. escuché hasta ahora que haya habido una crítica, autocrítica, de por qué, por ejemplo, hay tanto ausentismo de profesores, por qué no cubren las horas, porque eso es un hecho de la realidad. Bien, yo tengo no otra está pregunta. inventado. Yo tengo otra pregunta. La deserción para también pasa ustedes. porque el estudiante se desestimula. Está perfecto para dónde sale Selva con su análisis. Pero tengo otra pregunta. ¿Son tiempos de seguir discutiendo y discutiendo y discutiendo? ¿El contexto y la coyuntura le permite a este gobierno y a cualquiera en el mundo sentarse a discutir o hay que actuar y hay que gobernar? Cualquier sindicato que se precie tal y está en todo su derecho de manifestarse. Eso es una realidad. Por supuesto. Ahora, hay un tema, está clarísimo. Siempre que se vota el presupuesto en este país, todos los sindicatos se movilizan, se quejan, piden más, todos quieren traer agua para su molino. Si no es ahora, argumentos. ¿cuándo, no? Exacto, porque si no es este el momento, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y si no lo hago, ¿no me reprocharán después que no lo hice? Sí, pero te das cuenta que ahora es el 6+1. O sea, Claro, ahora, si nunca antes después eso lo tenemos que bajar al piso y a la realidad. Si nunca antes pudo conseguirse ese 6%, por diferentes causas no lo vamos a discutir ahora, ¿por qué ahora reclamarlos con tanta vehemencia, con tanto paro? Y aparte agregarle el 1%. Yo no creo que haya un dirigente en este país, a ningún político, que no quiera no darle el 7% a la educación, que no quiera darle el 10% a la educación. No creo que exista ningún dirigente en este país. Ahora, una cosa es lo que se puede y una cosa es en realidad lo que se debe de hacer.
Sepamos que el Producto Bruto Interno se va a retraer. Aparte, ya naturalmente, o sea que no es lo mismo claro, 6% de 100 que 6% de 80. Pero se va a retraer para ejemplo, eso, ¿no? para la salud. Por eso pusieron el más uno. Pero para Capaz. todos se va a retraer. Y claro, Para obvio. todos. Para todos se va a retraer. Todos estamos en la misma. Y todos los sindicatos van a pelear de la misma forma. ¿Sí? Si vos me preguntás ahora, como decíamos Victoria, ¿es el momento? Bueno, si uno es medianamente consciente y objetivo, dice, por más que yo reclame, no hay de dónde sacar. No voy a poder obtener un resultado favorable a esta protesta. Sí, pero también hay otra Pero hay que expectativa que circula y que se da en otros países del mundo también. Y a veces se ha dado acá también. Hace poco el acuerdo salarial, CNT, gobierno, autoridades, cámaras, fue un reflejo de cierta madurez para abordar la crisis. Bueno, ¿no se puede esperar también de otros gremios? No sé. Sí, de todas maneras creo que en este caso lo que estamos hablando no es de una negociación colectiva, estamos hablando de una cuestión que le compete al gobierno, que es designar su presupuesto, y después veremos cómo eso impacta. Entonces no es un ámbito donde todas las partes se reúnen para conversar. El que toma las decisiones es el gobierno y el que enfrentará esas decisiones, en este caso, son los docentes. Yo, el tema de los paros, aquí los hemos debatido muchísimas veces. Nunca escuché que alguien dijera es un momento oportuno, ahora sí deberían hacer paro, nunca es un momento oportuno, porque los paros en la enseñanza son antipáticos, siempre lo son, porque afectan a los chiquilines que muchas veces son los que menos tienen. Tampoco nunca escuché que alguien viniera con una forma alternativa de mostrar desconformidad y reclamar. Sería maravilloso. Bueno, algunas creo que se han hecho, pero todas las que se han instrumentado no han tenido la repercusión que tiene la paralización. ¿Cuáles se han instrumentado alternativas al paro? Yo creo que han habido asambleas, hay reuniones con padres, hay muchas circunstancias pero yo te hablo para dar a conocer situaciones. Bueno, hay comunicados, hay redes sociales. Y los contracursos eran clases que se daban, que eran justamente contracursos, porque se paraba y los docentes se les rebajaba el sueldo, es decir, se les quitaba el salario, que todavía hay docentes que paran y quieren que se les pague y luego piden... No es lo que pasa, ¿no? El paro ocurre, se descuenta. pero el paro se descuenta. Ah, está. Pero digo, Dejémoslo hay claro. docentes que reclaman que no. Entonces, yo digo, soy de la época en que esos contracursos, las clases se daban, y se daban al aire libre, se daban en plazas. Recuerdo porque yo estudiaba magisterio y los profesores concurrían y nos daban las clases. Es decir, no iban al aula, sino que se hacían en la calle, participaba la gente, rodeaba. Me pareció una forma muy interesante de involucrar a la población en un problema que siempre fue un problema, que es cuánto dinero se le da del presupuesto nacional a la educación. Y recuerdo que en este último periodo el presupuesto de la educación creció muchísimo, por razones obvias, por lo que estaba diciendo hoy. El Producto Bruto Interno creció y por lo tanto automáticamente el porcentaje aumenta. Sin embargo, no creció de la misma manera los resultados. Y a pesar de que Aristimuño es una de las consejeras de ANEP, que justamente, yo separo magisterio de secundaria y de la universidad, discúlpenme, pero bien, yo creo que bien. secundaria ha sido como un agujero negro en este país, por diferentes razones, que no viene el caso a analizar. Pero Aristimuño ha dicho, sí, efectivamente, con la misma plata, es decir, se va a hacer una gestión diferente del gasto y eso va a generar, obviamente, que va a haber partidas que se van a recortar. Haces hincapié en el tema de los resultados. Confío en la negociación como herramienta fundamental más en este tipo de situaciones, ¿no? Siempre digo lo mismo, se negocia cuando no hay acuerdos. Cuando hay acuerdos no hay nada que hacer, nos vamos a comer un asado y está todo bien. Ahora, es cierto que la coyuntura, claro, es cierto que la coyuntura acota muchísimo esa herramienta por la pandemia, que de hecho afecta en todas partes del mundo, donde se está recomendando que el rol del Estado, en lugar de reducirse, al contrario, siga creciendo para poder ayudar en esto. Y por el otro lado, porque estamos a poco tiempo ya del presupuesto, ¿no? Lo que no puede quedar supeditado es la política por la economía. Es decir, acá hay que tomar decisiones. La torta se reduce. Ahora, de ahí se sigue sacando para todos lados. Bueno, hay que decidir. Hay que priorizar. ¿Queremos darle a la educación más? Bueno, ¿le podemos dar más? Claro que le podemos dar más. Esa torta igual, yo te saco la parte que come Pablo y la que come Selva y se la doy a Vero. Hacerlo lo puedo hacer porque la torta se mantiene exactamente igual, más reducida. Entonces, ahí está el tema, porque siempre la política debe ser una herramienta por la cual nosotros tenemos que pelear para un montón de cosas,
pero no la economía de determinar esa política, porque si no está todo al revés. Servicio de, sino al es al revés, es al revés. ¿Cómo lo ves? Bueno, dos cosas. Primero, el 6+1 es no 6% más 1 del conjunto para la educación, sino 6% para la educación, 1% para investigación de ciencia y tecnología, ¿sí? Que abarca, digamos, a otros sectores que, por suerte, el Poder Ejecutivo más allá salió a plantear. Del no recorte a la ciencia y tecnología. Retrocedió, lo cual, de alguna manera, da una señal que esperemos que vaya en esa dirección también. No solo respecto al conjunto de organismos como puede ser el Clemente Estable, la Agencia Nacional de Investigación, sino que el problema ahí es que eso también, la investigación abarca, y sobre todo hemos visto el lugar de la ciencia en el contexto de la pandemia, el 80% de la investigación, y ahí está el problema, y por eso se ven juntos, están en la Universidad de la República. Es decir, el 80% de la investigación efectiva hoy en el Uruguay está prácticamente, digamos, en la Universidad de la República. Entonces, cuando estamos discutiendo el presupuesto de la educación, estamos discutiendo también el presupuesto de ciencia y tecnología, ¿no? ¿Y se discute algo más de números cuando se discuten estas cosas? Pensando justamente, ¿quién piensa en programas educativos? ¿Quién piensa en los cambios que necesita a gritos nuestra educación, la del mundo, a la luz de los cambios de la revolución tecnológica y demás? Está muy bien la pregunta, Victoria. Y yo quisiera hacer porque también, como decía, de los sindicatos depende el punto de vista del cual se mire, cuán lejos está de la realidad. Sí. Yo creo que se ha construido un discurso acerca de un estado catastrófico de la educación de enseñanza media, que a mí me gustaría, utilizando el mismo indicador, las mismas pruebas que se utilizan con el indicador para decir que es un desastre. Por otro lado, poder decir, por ejemplo, tomemos las pruebas PISA. Hablando siempre de secundaria, ¿no? Absolutamente. Estamos hablando porque las pruebas PISA abarcan a los estudiantes de 15 años, independientemente incluso del grado en el cual estés, ¿no? Exacto. Entonces, cuando uno toma las pruebas PISA, cuando mira los rendimientos de matemáticas, ciencia y lectura, Uruguay está en los 3 primeros lugares, junto con Costa Rica y con Chile. Entonces, es curioso, y hace mucho tiempo que viene, es verdad que es cierto, comparado con otros países, han tenido una evolución, digamos, diferente y el comportamiento, digamos, en las pruebas se ha mantenido estable en el caso de Uruguay. Y uno diría, no ha mejorado significativamente. Estamos de acuerdo. Ahora, no es un agujero negro. Es verdad también de que los egresos de educación media básica solamente son 4 de 10, ¿no? El 43%, digamos, comprendiendo los estudiantes de hasta 23 años. Incluyendo eso, entonces tenemos un 43 y la mayoría de los países, ahí sí estamos en los últimos lugares. Ahora, lo que no se piensa es por qué no se pone en relación estos dos factores. Tenemos comparativamente con los países de América Latina los mejores resultados, ojo que estamos por debajo de la OCDE. Pero termino, ¿eh? No, pero espere, usted me habla de matemáticas, ciencias, sí. Sí, pero ¿qué es lo que después hay docentes de derecho que en la universidad dicen no me saben redactar, no me saben escribir. A ver, yo estoy tomando claro. Estoy tomando, a ver, siempre se toma alguna referencia que no sea la percepción. Sí, pero me toma el mejor indicador, porque no vamos al medio. No, lo que estoy diciendo es prueba PISA, que es en realidad la que utiliza la OCDE para medir los resultados, ni más ni menos que en lectura, matemática y ciencia. Esa es una prueba objetiva de alguna manera, ¿no? Acordemos en eso. Bueno, lo que estoy diciendo es que se lee solo en un sentido. Ahora, lo que no se ha pensado, y a mí me parece que es insuficiente, es la lectura de por qué, y ahí es importante la historia, por qué tenemos, ¿no? Por un lado, los más bajos índices de egreso de educación media básica y media superior, sobre todo media superior, y por otro lado tenemos buenos comparativamente con el resto de América Latina, rendimientos en matemáticas, ciencia y lectura. La respuesta, bueno, bien, porque eso es lo que tendríamos que empezar a plantearnos como pregunta, ¿no? No decir esto es un desastre, tratar de entender, porque decir que esto es un desastre no ayuda a entender. Y yo creo que ha existido un discurso que de alguna manera ha sistemáticamente erosionado la posibilidad de comprender lo que pasa. ¿Cuál es la situación? Uruguay tuvo un sistema educativo en educación secundaria selectivo. Se creó en el siglo XIX. Nosotros a principios de siglo, ¿no? Teníamos 90 estudiantes en educación secundaria cuando teníamos un porcentaje enorme de estudiantes en enseñanza primaria. La enseñanza secundaria, ¿cuál es la función que cumplía? Era montevideana, era en un solo liceo, era aliaba, y la única función que tenía era seleccionar a los mejores para la universidad. ¿Cuál es la diferencia con los otros países latinoamericanos? La diferencia es que Uruguay
constituyó una educación media pensando en cómo hacía Para incluir. los otros para incluir, nosotros para seleccionar. Sí, claro. Y el sistema educativo de educación media funciona bien en Uruguay. Si ustedes ven cuál es el crecimiento que ha tenido la educación media en nuestro país, básicamente está centrado a partir de la diversificación de programas y sobre todo la educación técnica. Ahí creció, digamos, se duplicó la matrícula. Sí. ¿Por qué es lo que cuesta en la educación media? Cambiar esa matriz. ¿Por qué cuesta cambiar esa matriz? Porque la idea de exigencia viene ligada a la idea de selectividad. Y este es un punto que es difícil de cambiar. Porque si no, no podemos explicar los resultados que tenemos si nosotros nos medimos y comparamos con el resto. Con esto, espere, ¿puede profundizar ¿se un entiende lo poquito? que estoy diciendo? Creo que sí, pero me gustaría que profundice esa frase. La idea de exigencia está asociada a selectividad. Exacto. A ver, ¿qué ¿Qué quiere es decir? esto? Como pasaba durante muchos años en el IABA. Por ejemplo, la idea de calidad era, si daban 100 un examen y salvaban 10, eso demostraba cuán exigente era ese profesor. Durante mucho tiempo creímos eso, y sigue pasando incluso, dentro de la propia universidad, cosa que se está empezando a revisar, lo cual digamos, por ejemplo, hay facultades como la Facultad de Ingeniería, que estuvo hace un tiempo, en algunas materias en particular, donde pasaban estas cosas. Yo sé que actualmente hay una preocupación docente cuando, a ver, uno tiene un rendimiento de esas características, Algo no anda bien, sí, algo no anda bien, evidentemente. Pero durante mucho tiempo en nuestro país, eso era sinónimo que anduviera bien. No, cuidado el micrófono, Perdón. profesor. No, durante mucho tiempo era para los uruguayos sinónimo de bien. Si en una clase un docente, pongamos esto, un docente plantea que todos tienen que aprobar, empezamos a sospechar. Sí, va a bajar el nivel de exigencias. Sí. Ni Bueno, siquiera... el famoso pase social. Claro, tienen que pasar tanto porcentaje. Sí, claro. No, pero estoy hablando Entonces- como criterio docente, sí, porque sí, yo en la sí, universidad también me lo planteo, digamos. A ver, porque hay una idea, porque yo tengo que pelear conmigo mismo también. Decir, ¿cómo es posible que en mi curso todos los estudiantes puedan aprobar sin ir a examen? ¿En la universidad? Esto es posible, pero tenemos una matriz muy... ¿Por qué? Porque hay una matriz que en Uruguay, como fue un país, y sigue siendo un país donde nadie es más que naides, Sí. y nos diferenciamos por nuestras capacidades, ¿quién iba a hacer esa selección y diferenciación? El sistema educativo. Entonces está tan en el núcleo, por eso digo, tenemos que discutir más respecto de lo que pasa, el lugar que le asignamos al sistema educativo, porque al sistema educativo le pedimos dos cosas, absolutamente contradictorias entre sí. Que todos terminen la escolaridad obligatoria al mismo tiempo que seleccionen los mejores para llegar a la universidad. Porque el modelo que tienen esos países que le ha ido mejor, por ejemplo, pongamos caso Perú, pongamos el caso, digamos, de Ecuador, ¿cuál es la diferencia? O incluso el Brasil, que tiene mejores resultados de egreso de educación media, ¿cuál es la diferencia? En Brasil solamente egresan, es verdad, el 60% de los estudiantes de educación media superior, ¿sí? Ingresa a la universidad pública el 8%. ¿Cuál es la diferencia? Tiene un examen vestibular que es el que regula el ingreso. En Uruguay prácticamente todos los que egresan de la educación media superior pueden ingresar y están habilitados a la educación superior. Entonces, ¿cuál era el mecanismo de selección que operó durante toda la historia de nuestro país? Toda la enseñanza secundaria. Versus un examen concreto de ingreso, digamos. Claro, entonces estos países lograron, ¿se entiende? En la economía estos países lograron, ¿no? Establecer una educación media para todos con criterios de selectividad para que no se desbordara una enseñanza universitaria de carácter masificado. Podría perfectamente hacerlo. En el caso nuestro, como siempre, el ingreso a la universidad admitió de que todos los que potencialmente egresaban de educación media superior podían ingresar a la universidad, entonces de alguna manera se estableció un tipo de mecanismo distinto que opera cotidianamente. No es que nadie ¿se entiende? No es que nadie intencionalmente quiera que ocurra esto. Bien, déjeme ponerlo en debate, esa perspectiva que es muy interesante, a ver si visualizan esa lógica adherida ¿no? en el ADN, si la comparten, si hay que cambiarla. El problema es que, para mí, eso es una parte del problema. ¿Puede ser? No es decir, y es una parte que es estudiable. Pero yo me pregunto, porque por ejemplo está la otra discusión, ¿no? De la famosa privatización de la educación. Yo soy pro educación pública. Además fui docente de primaria en educación pública y defiendo la educación pública. Pero me pregunto, ¿cuánto ha expulsado, ya no por esto que tú decís de la preselección,
¿cuánto ha expulsado de la educación media al estudiante cuando padres se esfuerzan por pagar un colegio porque los chicos no tienen clase? Y esto es una realidad, esto no es un cuento. Los chicos en educación media, por los paros, no tienen, o por las faltas, porque hay documentación de las ausencias, de las faltas de docentes, que ni siquiera son docentes, que son de pronto estudiantes avanzados, yo que sé, de Derecho, que toman unas horitas para complementarse y sacarse unos pesos, y entonces no les interesa el proceso educativo del adolescente. 2 por 3 faltan. Entonces, ¿por qué? Porque eso es un relleno de sus ingresos. Entonces, ¿cuánto eso ha expulsado a los docentes y ha hecho que muchos padres, con un esfuerzo terrible, dicen, bueno, no puedo permitir que siga perdiendo clase, lo paso a un colegio privado? Entonces, eso es peor, en mi opinión, desde el punto de vista del perjuicio, está en contra, digamos, de la educación pública. Bien, antes de contestar eso, permítame otra más. Vero. Yo creo que, por supuesto, todos los gremios tienen problemas, todas las profesiones tienen profesionales buenos y profesionales malos, pero creo que hay situaciones aún más preocupantes que la que tú planteás, Selva, porque tú creo que estás responsabilizando desde el comienzo de este tema a los docentes de todo lo malo que sucede en la enseñanza, y me parece que es injusto porque son muchos de ellos los que están sosteniendo, incluso en este momento de pandemia, un sistema educativo que de otra manera estaría desmoronando. Bien, permítanme... Pero quería decir algo más. Sí. Me parece que el problema está dado no solamente, y no quiero decir que no sea un problema, pero no es el único, en ese docente que tal vez no va, sino que el 70% de los muchachos, aún aquellos que no van a ir a la universidad, entienden que el sistema educativo que hoy tenemos no les sirve para nada. Entonces me parece que eso es más preocupante que el docente que no va. Después de la pausa le doy la palabra a Pablo y a Pepe, pero me gustaría terminar este bloque, mujeres por favor, con la palabra de nuestro invitado, sobre lo que dijeron aquí. No, yo creo que tampoco estoy tratando de negar que existan y comparto que hay problemas y que en realidad efectivamente... Yo no entraría en el criterio de cuáles son las razones por las cuales las familias toman las decisiones, porque tienen todo el derecho del mundo de tomar la decisión sobre... Si escuela pública o privada. Claro, acá, porque tampoco me parece justo plantear de que solamente se elige cuando se piensa que es mal aún. Probablemente hay muchas familias que entiendan y eligen, y eso el Estado uruguayo hace muchos años que lo ha planteado, digamos, y existe como parte de la Constitución la posibilidad de elegir la educación privada. En Uruguay siempre ha sido minoritaria la educación privada comparativamente. Está en el entorno, no llega, digamos, al 20%, digamos. Entonces no es un factor relevante cuando estamos en términos estructurales hablando del futuro de la educación en nuestro país, sin disminuir la importancia que puede llegar a tener. En cuanto al tema, digamos, del acceso, es cierto que hay una diferencia en secundaria y en primaria en el acceso a la titulación, porque en realidad el Instituto Profesores Artigas es mucho más tardío, digamos, es de 1949 comparado con 1882, digamos, de la formación de los maestros, que tempranamente Uruguay, digamos, en ese sentido tuvo, digamos, el acceso regulado, el acceso a la función, digamos, del magisterio con o bien tener el título de maestro o bien dar un examen. Entonces, no ocurrió lo mismo, digamos, en el caso de secundaria, y creo que esto ha sido parte de nuestra tradición. Yo no atribuiría a esto, aunque sí debería ser una política importante. Yo creo que sería importante incluso plantear, que las autoridades plantearan qué es lo que tienen previsto para esto, porque en realidad, incluso actualmente tenemos un 80% del acuerdo del último censo, prácticamente el 80% de los docentes de enseñanza secundaria tienen algún tipo de formación, digamos, son egresados del IPA o de magisterio. 57% son egresados. 57%. Sí. Egresados titulados. Bueno, en realidad... ¿O estoy mal? Hay un porcentaje, es un poquito más alto, y el tema es que hay muchos de estos docentes, un porcentaje del 30% es cerca de un 60%, de cerca de un 70%. Y cerca de ese 30% en realidad hay aproximadamente un 17% que tienen formación. Por lo tanto, con una política clara de finalización se podía obtener casi el 100% de titulación. Tenemos que cerrar. Qué lástima con todo lo que hay todavía para conversar y preguntar. Profesor Romano, le agradezco enormemente al menos introducirnos en estas preguntas que van más allá del 6%, más 1, menos 1, y que son las grandes preguntas que hay que hacerse, que
no las está haciendo, obviamente, los sindicatos con estos paros, tampoco se las están haciendo las autoridades. No sé si hay tiempo este año para hacerse esas grandes preguntas, o tal vez sea el año para hacerlas. Yo creo que sí. ¿Cree que es el año? Absolutamente, creo que justamente Ojalá es el año. entonces alguien las haga. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque. Pausa y ya venimos. Bueno, muchas gracias.